Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bueno, antes que nada, gracias por participar de este ciclo de introducción a la litigación penal, cómo construir relatos persuasivos. Esta es nuestra cuarta y última clase. Hoy vamos a ver objeciones y alegatos de clausura. Bueno, para los que no estuvieron, les cuento lo vengo leyendo todas las clases, pero bueno, lo leo una vez más por si hay gente que no estuvo, el currículum del doctor Lucas Tomás Dolan, que va a dar la charla. Abogado, secretario del Ministerio Público de la Defensa, responsable de la Secretaría de Coordinación de Gestión y Capacitación Judicial de la Defensoría General del Departamento Judicial de Moreno, General Rodríguez. Defensor ad hoc, diplomado en Investigación Criminal por la Universidad de Belgrano y en la 40 sesión anual de Estudios en Derechos Humanos organizada por el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Docente universitario de posgrado en el programa de actualización e investigación penal de la UBA, en la Escuela Latinoamericana de Defensores Penales del INESIP y de la especialización en Derecho Procesal Penal de la UNSA. Director del Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Morón y exdirector del área procesal penal electrónico del Instituto Argentino de Derecho Procesal Electrónico. Autor de diversos artículos de doctrina, miembro del Centro de Litigación Universitaria del INESIP, del Centro de Litigación Penal de la UBA y del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Juicio por Jurados de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, como saben, al final hay un espacio mediante el chat de preguntas. Pueden ir haciéndolas igualmente y las leemos al final. También estamos en Facebook Live, así que si hay preguntas en esa plataforma, comentan la publicación y yo la paso. Y ahora sí, Lucas, ¿estás ahí? Federico, ¿cómo te va? ¿Esta vez se escucha bien? Sí, las dos, todo bien. Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo andas, gracias. Lucas? Mejor del... Bien, bien, bien. Más o menos. Así que hoy le voy a pedir a los colegas un Sí, poco sí, de contemplación. Vengo sí, de una bronquitis, así que por momentos voy a tomar un poco de mate porque se me seca mucho la garganta y sí, me va a sí, faltar sí. el aire, así que voy a intentar hablar un poquito más despacio de lo habitual, sin que ello implique extenderme en la planificación horaria. Bueno, gracias, Lucas. Bueno, Federico, cuando quieras arrancamos. ¿Estamos? Sí, yo mientras sigo habilitando gente. Bueno, excelente. Como les dijo Federico, este es el último encuentro. Nosotros planificamos 4 encuentros. Recuerden, en el primero vimos lo que era la parte de la planificación del caso. En el segundo encuentro trabajamos exámenes directos. En el tercer encuentro trabajamos contraexámenes. En ambos trabajamos cómo utilizar declaraciones previas. Y en este último encuentro vamos a hablar un poco de objeciones y bastante de alegato de clausura. Y con esto vamos a dar por finalizada esta jornada de introducción a la litigación penal. Ustedes se habrán dado cuenta de que muchos de los temas los pasamos muy por encima, o lo que podríamos decir la punta del iceberg. Esto obedece obviamente al tipo de formato del curso, sí que es un curso introductorio, pero que si ustedes están interesados en profundizar, me escriben un mail y, como he hecho con varios colegas, les puedo sugerir bibliografía específica para profundizar en cada uno de los temas. Dicho esto, vamos a empezar con la ficha de hoy. Como siempre, preparé unos PowerPoints para que sea más fácil seguir, que no tengan que tomar nota y demás. Yo les voy a pedir si me pueden confirmar si se ve en pantalla la primera ficha. Sí, Lucas, se está viendo perfecto, ¿eh? Bien, perfecto. Estas son las conclusiones del encuentro pasado. Lo hago así para tratar de reforzar un poco las ideas centrales de cada uno de los encuentros. ¿Qué vimos en el encuentro pasado? Como les dije, contraexamen de testigos. Y lo más importante del contraexamen es la idea de que son planificados. Uno no va al juicio a contraexaminar a un testigo sin saber qué quiere lograr y cuáles son sus herramientas fundamentales para contradecir
controlar, confrontar. Y estos tres verbos se construyen, recuerden, a partir de lo que llamamos material de referencia, que es básicamente la prueba que yo tengo para mostrar, si fuera necesario, que el testigo a quien yo estoy contraexaminando no dice la verdad o cambia su versión. Vimos el ejemplo de la declaración previa, pero vimos que hay otra posibilidad, que pueden ser otros testigos, nueva prueba, las reglas de la experiencia, de la ciencia, sentido común, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante del encuentro pasado es nunca ir de pesca, porque esto refuerza la idea de que no estamos improvisando nunca en un contraexamen, ni tampoco hacer la última pregunta, perdón. ¿Qué era la última pregunta? La conclusión. La conclusión tiene que caer sola, dijimos, ¿no? O sea, si yo tengo una buena línea de contraexamen, con un buen título que haga que se entienda a dónde apunto, habíamos puesto el ejemplo de contraexaminar al amigo de el Chucky, de Leandro Pérez, y sosteníamos que un buen título podía ser, bueno, quiero que hablemos ahora de sus antecedentes penales y los de su amigo Leandro. Esto obviamente envía un mensaje al tribunal de que vamos a preguntar sobre algo que está vinculado con mi teoría del caso, y esto es lo que va a llamar a la atención del auditorio, de la sala de audiencias, porque yo le pongo un título al bloque temático de información que voy a querer ingresar. Recuerden que las preguntas del contraexamen son sugestivas, de un solo punto, secuencial, o sea, agrego una afirmación en cada pregunta, y que voy de lo general a lo particular como si fuera, dijimos, un pliego de posiciones de fuero civil y comercial. En realidad son afirmaciones hechas con una entonación de pregunta. Señor testigo, ¿no es verdad que usted tiene un antecedente penal? ¿No es cierto? Sí, es cierto. ¿Y que ese antecedente penal es por robo con armas? Sí, es cierto. Y que además en otra de las causas usted está imputado junto a Leandro Pérez. Sí, es cierto. La misma persona que se encuentra fallecida en el marco de este juicio. Sí, es cierto. O sea, afirmaciones de un solo punto, de lo general a lo particular. ¿Qué queríamos concluir con este capítulo temático? Que este día, el 5 de agosto, efectivamente, el loco y el Chucky quisieron robarle a nuestro cliente, Matías, al momento de que bajó del colectivo. Esto hay que construirlo, ¿no? O sea, la idea es que ustedes relaten a partir de los contraexámenes. Pasemos entonces al tema del encuentro de hoy. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones son una herramienta de litigación. Así como tenemos exámenes directos, perdón, me voy a hacer un mate porque ya se me secó la garganta. Exámenes directos, alegato de apertura, contraexámenes. Las objeciones son una herramienta que tenemos para, a diferencia de todo lo que venimos viendo, para excluir que ingrese información al juicio. O sea, yo como litigante, cuando pretendo que una información que el testigo tiene, que el litigante contrario pretende a través de una pregunta que ingrese al juicio, mi herramienta es la objeción. Y la objeción tiene dos elementos, básicamente, que son los que tenemos que tener en mente al momento de ir escuchando cómo se desarrolla el debate. Y para esto, la macro herramienta, o sea, lo que está antes de la objeción, es lo que vamos a denominar en litigación escucha activa. Esta es una capacidad que todos tenemos, pero que no estamos habituados a trabajar. Nosotros a veces oímos, pero no escuchamos. Básicamente oímos casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero escuchamos cuando dirigimos nuestra atención hacia algo que nos interesa. La escucha activa es una nueva apuesta a esta capacidad de percepción porque yo estoy constantemente filtrando todo lo que dice o sucede en torno a, por ejemplo, el examen de la otra parte. ¿Por qué? Porque hay información que ustedes ya conocen desde entrada, desde la investigación, que saben que es muy probable, porque ustedes ya prepararon su caso y saben que las fortalezas de ustedes son las debilidades de la otra parte y las debilidades de la otra parte son sus propias fortalezas, saben que en el rol de ustedes, la defensa,
son preguntas que yo voy a intentar hacer y que por regla de procedimiento yo no podría hacer. Con esto, ¿qué les quiero decir? Las objeciones normalmente ya se encuentran planificadas también, están estudiadas. No es que en el momento una persona, un litigante, un abogado, una abogada va a tener el oído biónico y va a detectar de repente, de la nada, cuál es la información que le es perjudicial y cuál es la información que no le es perjudicial a su relato. Con esto que les quiero decir, esto está todo planificado. Cuando estudiamos el caso, antes de ir a juicio, va a haber información de cada uno de los testigos que nos vamos a dar cuenta que el fiscal va a intentar ingresarla a través de una pregunta que al testigo no se le podría hacer, ¿no? Por ejemplo, para anticipar un poco la idea para que se entienda. Hay preguntas que solamente se le pueden hacer a los peritos. Son preguntas de conclusión, de opinión. Y muchas veces los fiscales intentan preguntar a los policías por conclusiones u opiniones sin que se haya acreditado debidamente al personal policial como idóneo en alguna materia. El ejemplo clásico es el policía, el oficial de policía de calle, a quien el fiscal, por un problema de agenda, por un problema de coordinación, no pudo tener un perito en criminalística o un perito en balística, e intenta suplir esa ausencia de personal policial técnico científico especializado con el oficio, los gajes del oficio del personal policial. Esto sucede bastante, donde el fiscal pregunta por opiniones. Lo que sucede es que la opinión se basa en un conocimiento científico, técnico, artístico, profesional, y que para que el juzgado admita ese tipo de preguntas, el fiscal debe acreditar previamente que la persona tiene experiencia suficiente. Ojo, si nosotros nos damos cuenta que el fiscal tiene un caso de balística y nos ofreció un perito balístico, obviamente vamos a preparar todas nuestras objeciones porque es muy probable que el fiscal, cuando llame a declarar a uno, dos, tres policías, intente con los policías suplir la ausencia de opinión técnica pericial. ¿Se entiende? Entonces, insisto con esto, las objeciones, como todas las prácticas del juicio, se planifican. Es probable que una o dos veces surja en el momento, pero en más del 80% de los casos ya sabemos de antemano qué es objetable y qué no es objetable. Entonces, lo primero que el oído nos va a despertar la atención es que la pregunta está mal formulada. Perdón, nosotros vimos en el examen directo, esto es el interrogatorio que le hacemos al testigo, que es amigable a nuestro relato, que no se pueden hacer preguntas sugestivas, es decir, no se pueden hacer preguntas que contengan la respuesta. ¿Por qué? Porque quien está declarando en ese caso es el abogado y no el testigo. Vamos en el caso que fuera que ustedes, ¿no? Que ustedes hicieran la pregunta al oficial de policía, que en este caso parece ser quien más puede apoyar la hipótesis de la defensa, y ustedes le preguntaran como abogados defensores, oficial López, quiero que hablemos del procedimiento realizado el día 5 de agosto en la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini. Esta introducción no será objetable porque no está en duda como procedimiento. Lo que está en duda es si fue un homicidio o una legítima defensa. Entonces, hay preguntas admisibles como sugestivas y otras que no. Las que no son admisibles son aquellas que versan, que tienen que ver con hechos conflictivos, hechos contradictorios. Si ustedes ahora le dijeran, bueno, oficial López, quiero que le explique al jurado si es cierto que ese día 5 masculinos le dijeron que 2 personas, el Chucky y el Loco, quisieron robarle a mi cliente, ¿no es verdad? Bien, esa pregunta es objetable, ¿sí? Si yo soy el fiscal. ¿Por qué? Porque ustedes están ingresando información que debería ingresar el testigo. Ustedes están poniendo en boca del testigo la información. ¿Por qué? Porque si el oficial López no se acuerda del procedimiento, porque tiene 1000 procedimientos por año, y este juicio se realizó después de 5, que es lo que suele pasar, este es un problema de preparación del testigo. Los abogados se entrevistan con los testigos antes del juicio para refrescarle la memoria. Esto es legal. Y si en el marco del juicio no se acuerda, tiene el procedimiento legal para que lea su declaración por si hay detalles que no se acuerda. Lo que no puede el abogado es poner en boca del testigo aquello que el abogado quiere que le responda.
Entonces, el primer requisito es que esté mal formulada la pregunta. Pero el segundo requisito, el más importante, es que la pregunta nos cause un daño a nuestra teoría del caso. Vamos con el ejemplo contrario. Si se preguntase, o sea, piensen en esto, piensen que el policía fuera examinado de manera directa por el fiscal, ¿no? Que fuera al revés. Y el, el fiscal le dijera al policía, señor López, quiero que hablemos ahora del momento en que usted y su compañero eh, volvieron al lugar del hecho, ¿sí? Luego de arrestar al testigo conocido como el loco. Esto para situarlo en un momento determinado de su relato. ¿No es cierto que cuando fueron a la casa del acusado Matías Lalov, él reconoció haber sido el autor de los disparos? Y acá, ustedes como defensa deberían pensar, ¿esa pregunta sugestiva es admitida en el examen directo? No, no es admitida. Ok. Pero ahora se habla una doble posibilidad, porque si su teoría del caso es que su cliente, Matías, en realidad se defendió mediante una legítima defensa, no es una pregunta que les cause daño, no es un hecho controvertido, ¿me explico? En cambio, si ustedes están controvirtiendo la autoría y en realidad están sosteniendo que hay una confusión, que en realidad es un tal Mateo el que disparó, que parece ser que es policía y no militar, que parece ser que ese día bajó del colectivo, porque su cliente en realidad no tiene viajes registrados ese día, y la tarjeta sube. Si ustedes van por un caso de autoría, ¿se acuerdan que vimos las posibilidades? Esa pregunta sí les hace daño. ¿Me explico? Porque está introduciendo información que ustedes van a negar. Entonces, esto es lo decisivo, que entiendan que no se puede pedir la objeción por la objeción misma, porque un juicio no es un concurso de litigación a ver qué tan bien se hacen las preguntas o qué tan mal se hacen. Preguntas malas hacemos todos y todas. Lo más importante es si la pregunta les causa un daño a su teoría del caso. Por eso lo más importante es tener bien en claro cuál es mi teoría del caso. Por eso trabajamos en el primer encuentro de teoría del caso. O sea, yo tengo que tener muy en claro qué es lo que quiero comunicar en cada una de mis intervenciones. Si yo estoy diciendo que mi cliente no fue, más bien que me voy a oponer a que el fiscal ponga en palabras de el policía que mi cliente reconoció ser el autor de los disparos. Yo no quiero que el jurado escuche eso, bajo ningún punto de vista. Quiero que lo ayude a ponérselo en palabras. Ahora, si mi teoría del caso es que sí, Matías disparó, más bien que disparó, disparó para salvar su vida, no la voy a objetar, porque no me causa ningún perjuicio. ¿Se entiende la idea? Entonces, son dos requisitos. Incumplimiento de la forma, en la forma de preguntar, ver si el tipo de pregunta es admisible o es inadmisible, depende si es examen directo o contra examen. Y dos, si verdaderamente me causa un daño. Si no me causa un daño, la dejo pasar. El juicio, insisto, no es un concurso de objeciones. Ahora, si me causa daño, objeto. Y para esto hay 5 pasos que ustedes tienen que tener en presente para poder objetar de manera clara. Primero, escucha activa, fundamental. Usted está en un juicio y lo único que importa es lo que está pasando en la audiencia en ese momento. Yo he visto colegas muchas veces con el celu, con la compu, hablando con su colega, mirando revistas, se lo juro por Dios. Entonces, se van a perder el 80% de lo que sucede. En el juicio tienen que estar conectados 100%, 110%, si pueden, con lo que sucede en la audiencia. Y para esto necesitan estar escuchando lo que el testigo dice palabra por palabra para entender a dónde apunta el fiscal con su relato. Si ustedes escuchan, ¿sí? A través de esta técnica de la escucha activa, que es una escucha de seguimiento, una escucha de procesamiento constante de qué está diciendo y tratar de entender qué es lo que está por decir fundamentalmente, se les va a disparar el oído el alerta. Si evidentemente está mal formulada la pregunta y además les causa un daño, a su teoría del caso, insisto, fundamental que les cause daño, si no, la dejan pasar, porque suele ser bastante engorroso y a algunos jueces no les gusta mucho la objeción constante, por más que esté mal formulada la pregunta, porque lo van a leer
como algo obstruccionista. Incluso el jurado puede empezar a sentir que están queriendo tapar algo, ¿no? Y lejos de lograr lo que querían, de que no ingrese la información, van a generar mayor foco de atención en eso que ustedes no quieren que ingrese. Entonces, tienen que ser muy medidos y estratégicos. Cuando detectan entonces que se cumplen los dos requisitos, incumplimiento de las formas y daño a nuestra teoría, la manera de articular la objeción es diciendo la palabra objeción, básicamente. Y el título, objeción sugestiva, objeción argumentativa, objeción irrelevante. Ahora les voy a mostrar un cuadro que armé para ustedes con todos los tipos de objeciones, o la mayor cantidad de objeciones reconocidas en los códigos procesales, para que lo tengan siempre a mano. Y depende del tipo de objeción y depende del tipo de pregunta. A veces es muy claro por qué es sugestiva, por qué es argumentativa, por qué es irrelevante, por qué es compuesta, por qué es de opinión, pero otras veces no es muy claro. Entonces el juez lo va a mirar como diciendo, explícame el motivo. Entonces, si no queda claro porque no fue muy evidente el incumplimiento a la forma de preguntar, el paso 3 es dar el argumento de por qué. Su señoría, el fiscal está intentando poner en boca del testigo la respuesta. Y esto no es lo que admite el código de procedimiento. Hay que tratar de ser muy claro y poco técnico en esto, ¿no? Siempre sentido común. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista del jurado, podrían, o sea, si quieren persuadir al jurado, podrían pensarlo así. Objeción sugestiva. El jurado necesita escuchar las respuestas del testigo y no del fiscal. ¿Se entiende? Son dos maneras distintas de decir lo mismo. Aunque yo podría ser muy técnico, muy teórico, decir objeción sugestiva, eh, la forma de preguntar en el examen directo solo admite preguntas abiertas, su señoría, como usted bien sabe, está reconocido en la doctrina, en la jurisprudencia. O sea, esas respuestas no valen en el juicio. Olvídense de dar cátedra o de ese tipo de respuestas. Tienen que ser prácticos y persuasivos. A mí me gustan los fundamentos que intentan demostrar realmente la importancia de objetar o responder. Entonces, siempre creo que el fundamento tiene que estar orientado a esto. Su señoría, objeción argumentativa. El jurado necesita escuchar hechos, no argumentos del abogado. El jurado es quien saca sus propias conclusiones. No nos está permitido a los abogados hacer conclusiones antes de que termine el juicio. O sea, el tema es estar claro para que el jurado o el juez entienda por qué está mal hecha la pregunta. El juez, una vez que damos el título y eventualmente damos los fundamentos, le va a correr en la audiencia un traslado a quien hizo la pregunta para que sostenga la pregunta y pueda decir, no, mira, en mi opinión no es sugestiva porque o es una excepción a la pregunta sugestiva o no estoy argumentando porque, o directamente para que reformule. Muchas veces uno hace una pregunta que sabe que es inadmisible porque no tiene otra forma de preguntar, porque es un detalle muy concreto y porque quiere causar impacto directo en un momento muy tenso de la declaración y uno sabe que está mal hecha. Entonces muchas veces uno como a ver, como pasa en las películas, ¿no? No siempre las películas son un buen ejemplo, pero acá es bastante gráfico. Uno hace la pregunta por ejemplo, yo le quiero preguntar a Matías, nuestro cliente en el examen directo, supongamos que lo hacemos declarar a Matías, nuestro cliente, yo ahora me pongo en el rol de defensor como ustedes. Digo, Matías, quiero que hablemos de lo que vos sentías en el momento en que bajaste del colectivo. Esto comunica a la audiencia de qué vamos a hablar en este bloque de información, en este momento, en este capítulo de su declaración, y llama a la alerta porque obviamente si estamos diciendo que Matías se quiso defender, es muy importante tratar de conocer el estado mental de Matías en ese momento, ¿no? Entonces que Matías, o sea, yo como abogado quisiera que Matías me diga, mirá, yo en un momento bajé del colectivo, hice unos pasos, venía distraído, venía pensando qué cenar en casa, tengo 2 hijos, y de repente me crucé con estas 2 personas. Y vemos que Matías se embarra en esta situación y no me responde lo que yo quiero, que es, tuve miedo. ¿Se entiende? Yo quiero que diga que tuve miedo porque yo sé que tuvo miedo,
Pero Matías está tan nervioso en su declaración porque su vida está en juego de una pena de máximo de 25 años de cárcel, más bien que Matías en algún momento se va a confundir, no se va a acordar cómo preparamos su relato, ¿sí? No como preparamos lo que tiene que decir, sino lo importante que él tiene que visibilizar de lo que le pasó al jurado. Y yo, si fuera usted, trataría de decirle, bueno, Matías, ¿vos sentiste miedo? El fiscal obviamente me va a decir objeción. O sea, no lo está diciendo el cliente. Ok, la retiro. Matías, te vuelvo a preguntar, ¿cómo te sentiste? ¿Se entiende? Es una herramienta para refrescarle la memoria bastante rápido, pero tengan cuidado, ¿no? Algunos jueces son como muy severos en esto y nos puede llamar la atención. Y eventualmente podemos tender a generar una falsa idea o una confusión en el jurado, porque suele haber una instrucción en todos los juicios por jurados de que aquello que dicen los abogados no es prueba. Si el fiscal es hábil, le va a decir en la clausura. Recuerden, miembro del jurado, que cuando la defensa le preguntó cómo se sentía el acusado, no supo qué responder. Esto es todo un invento de sus abogados. Recuerden que fue el propio abogado quien le dijo que tenía miedo. Y recién después de eso, el acusado reconoció que tuvo miedo. Esto sería un fiscal muy atento a todo lo que sucede en el juicio, que anota con escucha activa y concluye en la clausura los puntos importantes del debate. Entonces, yo puedo decir, ok, la retiro, ok, la reformulo, perdón, o puedo sostenerla. Puedo intentar establecer que es una excepción a las reglas. Lo que sigue después es la resolución del tribunal. Aquí les preparé un cuadro, así como muy casero, perdón el formato, con la mayoría de las objeciones, no están todas, obviamente, pero las mayorías que están reconocidas en la práctica argentina. La mayoría de los códigos procesales reconocen tres tipos de preguntas objetables: las sugestivas, las capciosas o las impertinentes. Las sugestivas, como les explicaba hoy, son las que contienen la información que yo le pido con la pregunta. Las capciosas son las que inducen en error al testigo. Y las impertinentes son las que no tienen que ver con la teoría del caso o no tienen que ver con mi teoría del testigo, o sea, no tienen que ver con el testigo en concreto. Cada una tiene como subespecies, subcategorías, que también están reconocidas en algunos códigos procesales en particular. Por ejemplo, la pregunta sugestiva por la negativa no está regulada en ningún lado. Esta está reconocida en la práctica tribunalicia de Estados Unidos y algunos jueces las conocen, otros no las conocen. La pregunta sugestiva por la negativa es una pregunta que si mi cliente me la responde, en realidad me perjudica a mí mismo. Entonces, yo podría preguntarle a Matías, nuestro cliente, bajo esta lógica, si soy la defensa: Matías, vos cuando bajaste del colectivo, ¿vos ya venías pensando en matar a Leandro Pérez? ¿Se entiende la idea? O sea, yo le pregunto algo a la inversa, por eso es sugestiva por la negativa. Yo le estoy preguntando algo que si él me lo confirma, pierdo el juicio. Estoy demostrando que mi cliente tenía la intención de matar a Matías, básicamente planificada porque la venía pensando antes de bajar del colectivo. Estas preguntas son bastante persuasivas porque permiten generar una imagen muy gráfica de la situación, pero insisto, no todos los jueces las admiten. Las preguntas confusas, ambiguas o vagas son las que no se entienden, son preguntas que dan vuelta y básicamente el juez nos dice: doctor, ¿tiene una pregunta? Suelen ser un título que no se termina de entender hacia dónde apunta. Las preguntas repetitivas son cuando el abogado o la abogada pregunta varias veces lo mismo. Obviamente esto, a veces hay un margen de tolerancia. Repetir una vez para tratar de generar lo que habíamos visto, que es la técnica del subrayado en la audiencia oral. Vuelvo a preguntar para confirmar la idea. O en el contraexamen son súper permitidas las preguntas repetidas, porque es la única manera que yo tengo de realmente tratar de controlar lo que dice el testigo y eventualmente, por ejemplo, marcar una contradicción. La pregunta compuesta es la que contiene varias preguntas en un mismo enunciado.
Y estas preguntas no se entienden, ¿no? Es un subtítulo, una subespecie de capciosa. Si yo le pregunto al oficial de policía López, oficial, eh, ¿recuerda? O al revés, a ver, pensémoslo con un contra, ¿no? Vamos a hacer que el fiscal le hace el contraexamen al policía. Oficial López, quiero que hablemos de el momento en que usted detuvo a el testigo conocido por su apodo como el Loco. ¿No es cierto que no encontraron ni cuchillo, ni billetera, ni teléfono? El policía puede responder, no es cierto, o si es cierto, el problema va a ser a qué. A la primera afirmación, a la segunda, a la primera y a la segunda, a la primera, a la segunda, a la tercera. Entonces, es muy importante ser muy claro y siempre preguntar por un solo hecho el enunciado. Las preguntas que coaccionan o son hostiles importan coartar la libertad del testigo, ¿no? Esto, hay un límite con la hostilidad del testigo que tiene que ver con su perfil, ¿no? Los jueces suelen ser más tolerantes con los testigos fuertes, policías, peritos, o mismo que por su profesión u oficio tienen una solvencia comunicacional mucho más sólida y, y suelen ser mucho más protectores con personas en situación de vulnerabilidad. La víctima, menores de edad, personas con pocas habilidades comunicacionales que se demuestra que no responden no porque no quieran, sino porque les cuesta. Entonces, el hecho de insistir a un testigo y decirle, por ejemplo, mire, señor testigo, si usted no responde, va a ir preso. Existe un delito que se llama falso testimonio y usted no está respondiendo y básicamente lo voy a denunciar y va a cometer un delito, ¿se entiende? Hay un límite. Eso podría ser entendido como coaccionar al testigo u hostilizarlo en la medida que estoy básicamente concluyendo que cometió un delito y eventualmente lo máximo que se puede hacer es pedirle al tribunal que extraiga copias y que luego se investigue la comisión de un delito. Yo a lo máximo que le puedo recordar es, le recuerdo que se encuentra bajo juramento de decir verdad y recordarle los términos de juramento, ¿se entiende? Porque es algo que pasó en la audiencia. Preguntas por opinión o por conclusión. Yo se las puedo hacer a peritos o testigos expertos. Este es el ejemplo que les contaba hoy. Al policía yo no le puedo preguntar sobre balística de trayectoria o sobre balística interior, a ver cómo un proyectil se aloja en la parte interior del pulmón derecho y las deformaciones. O sea, el policía no va a saber de esto, salvo que obviamente tenga una tecnicatura, posgrado avanzado en balística, pero si no lo es, yo no le puedo pedir conclusiones a alguien que no conoce la técnica, la ciencia, el arte, el oficio, la profesión. ¿Por qué? Porque sus conclusiones van a estar basadas meramente en su opinión o en su imaginación, básicamente. Preguntas por sentimientos o emociones, yo las puedo hacer solamente a la persona que las, que las siente o que las pensó, pero no puedo preguntarle a un testigo qué sintió o pensó otra tercera persona, pues estoy invitando a la especulación. Esto sucede mucho con casos donde está el cliente y donde está otra persona, ¿no? Entonces uno le pregunta al testigo, bueno, ¿y qué pensó Matías en ese momento? Supongamos que Matías en este caso estaba acompañado por su pareja en el colectivo. Y yo le pregunto a la mujer que se llama Laura, Laura, mira, quiero que le expliques al jurado eh, qué pasó en el momento en el que bajaron del colectivo. ¿Podés explicarle qué pensaba Matías en ese momento? Y el fiscal me va a decir objeción, especulativa. La testigo no tiene idea de lo que pensara Matías en ese momento. A lo sumo, la testigo va a poder responder lo que Matías le dijo. Si es que Matías le dijo algo que reflejaba su pensamiento. ¿Se entiende? Bueno, la última columna son los casos especiales donde existe un permiso excepcional para este tipo de preguntas. Yo no quiero profundizar en esto porque lo preparé para ustedes para que tengan en claro cuándo las sugestivas las podemos usar, cuándo las preguntas repetitivas las podemos usar, cuándo las que son tienen cierta hostilidad, perdón, las podemos usar,
cuándo las que tienen que ver con argumentación las podemos usar, cuándo las que tienen que ver por opinión las podemos usar. ¿Está bien? Esto no quiero profundizar por un tema de tiempo, pero cualquier duda me pueden escribir y les puedo compartir bibliografía específica, porque hace poquito salió un libro muy bueno, solo de objeciones. O sea, si este tema les interesa, hay un libro muy, muy bueno sobre objeciones de la colección de Didot, sobre litigación penal, que trata pura y exclusivamente el tema de las objeciones y la verdad que está muy, pero muy interesante. Esta es una gran discusión, y es lo último que quiero compartir con ustedes respecto a las objeciones, y es, ¿se pueden objetar los alegatos de apertura y los alegatos de clausura? La verdad es que en Argentina no hay reglas consolidadas de si se puede o no se puede, pero sí está muy mal visto que se interrumpan a los abogados en sus exposiciones iniciales o en las conclusiones finales. La tradición anglosajona admite dos objeciones en estos casos, y es en los alegatos de apertura la objeción de argumentación. ¿Por qué? Porque precisamente no se puede argumentar porque precisamente la prueba no se produjo. Entonces yo no puedo en mi alegato decirle al jurado, miembro del jurado, como fiscal ahora, ¿no? Este caso está resuelto. La prueba que dispone la fiscalía demuestra que Matías, el 5 de agosto, mató a sangre fría a Leandro. ¿Cómo sabemos esto? Porque el testigo, policía López, les va a explicar que, y voy a adelantar lo que el testigo López va a decir, entonces después lo voy a sumar al informe pericial balístico, al informe pericial médico, y voy a decir algo así como, no hay dudas de que es el autor de este homicidio, porque no tiene, porque incluso podemos probar el motivo de de la discusión que había ocurrido 5 semanas antes en la cancha de fútbol. O sea, yo no puedo argumentar, yo en la apertura tengo que explicar hechos nada más. Hay un límite muy fino entre adelantar lo que la prueba va a ofrecer y argumentar, que es un gris, pero yo no puedo presentar conclusiones en el alegato de apertura. Solamente puedo presentar hechos. Las conclusiones se sacan en el alegato de clausura. Y en la clausura, la objeción, la única que se permite es la objeción de tergiversa prueba. Yo no podría en el alegato de clausura tratar de meter prueba que no produzca en el debate. Y ahora, con este último documento, podría decir el fiscal, ¿no? Voy a demostrar que Matías en realidad mató a sangre fría a Leandro, porque es una carta que Matías escribió a su mamá reconociendo que tenía problemas con esta persona y explicándole que si caía preso por homicidio, ¿se entiende? O sea, esa carta tendría que haberla introducido como prueba y no el alegato de clausura, porque el alegato de clausura, la prueba está terminada. Entonces, una vez que se termina la producción de la prueba, la fase 2, termina la posibilidad de incorporar nueva prueba o de cambiar lo que la prueba ofrece. Para la defensa, esta carga de no objetar el alegato de clausura es mucho más evidente porque como la defensa alega en segundo término, el momento natural para hacer referencia a que el fiscal está tergiversando la prueba es en su propio alegato. Por eso es que en todo momento hay que tener una escucha súper activa. Pasemos a la fase final. Alegatos de clausura. Esta es la última fase. ¿Sí? Si esto empezó con la exposición inicial, que son los alegatos de apertura, donde yo voy a prometer qué es lo que voy a probar, el alegato de clausura es la conclusión. Es donde yo voy a conectar mis alegatos de apertura, mis exámenes directos, la información que pude sacar del contraexamen, y voy a empezar a unir toda esta información para llegar a una conclusión. Mi conclusión es que hay hechos que están probados y que estos hechos son la causa por la cual yo activo la aplicación de la ley, que se va a materializar una pretensión muy concreta. Si soy la fiscalía, una pretensión de condena.
si soy la defensa, una pretensión de absolución o tal vez de condena por un delito menor incluido. Aquí les marqué 10 tips de los más comunes en los aleatorios de clausura, que yo los llamo los 10 pecados del aleatorio de clausura. ¿Sí? El aleatorio de clausura no es un ejercicio de retórica, o sea, yo tengo que hablar muy claro en la clausura. Si ustedes tienen muy buena capacidad oratoria, o sea, son fáciles de palabra, fáciles de verbalizar, fáciles de comunicar, en cuanto a su habilidad me refiero. Su aleatorio de clausura no puede estar basado solamente en esa habilidad que ustedes tienen, porque el aleatorio de clausura está basado en hechos, ¿sí? Tampoco es una escena de teatralidad. Muchos abogados y abogados en la clausura hacen todo una puesta en escena, se tiran al piso, hacen ademanes con el cuerpo. O sea, si bien ayuda a veces eso a mantener la atención del auditorio, o en algunos tramos muy necesarios, si se discute la mecánica de un hecho, tratar de recrear con tu cuerpo de dónde fue agarrada la víctima, cómo fue apuntada, o sea, para generar una imagen visual. Lo cierto es que no es pura y exclusivamente una escena de teatralidad. Tampoco es una disertación teórica de derechos. En el acto de clausura no pueden hacer citas de doctrina. A ver, como poder pueden, digo, no es recomendable porque si empiezan así, van a perder rápidamente la atención del auditorio. O sea, no es el momento para citar a Roxin, a Zaffaroni, a Bacigalupo, ni a ningún autor que a ustedes les parezca que representa el pensamiento jurídico más adecuado a su caso, salvo que en el caso haya alguna regla de derecho que ustedes necesiten explicar en concreto, si es que la interpretación de la regla de derecho tiene relevancia en cómo se analiza el caso. En lo que yo les planteé, que es el caso de la legítima defensa, que ustedes eligieron como la defensa más creíble en este supuesto, podría haber un capítulo de la aleatorio de clausura vinculado a lo que se denomina, mal denominado a mi gusto, el requisito de la proporcionalidad. Ustedes saben que muchos autores o muchos colegas hacen como un análisis rápido de si el agresor tiene cuchillo, yo no puedo defenderme con arma. Bueno, eso es un análisis muy simplista, que es completamente equivocado. No todos los autores lo tratan con la claridad que merece este asunto, porque si ustedes leen la letra de la ley, este es un grave problema de la dogmática penal argentina, es que importamos de básicamente Alemania y España requisitos de la ley vigentes en Alemania y España que no existen en la letra de la ley argentina. Entonces, estas teorías, por muy interesantes que parezcan, a veces violan el principio de legalidad porque agregan requisitos o quitan requisitos que nuestra ley positiva exige. Si ustedes leen el artículo 34, inciso sexto, en ningún lado dice proporcionalidad. O sea, el requisito de la proporcionalidad es un requisito de doctrina, no es un requisito legal. Tal vez este sería un buen supuesto para dedicarle un capítulo chiquito a lo que significa la necesidad racional del medio empleado, que es el único requisito legal que exige el artículo 34, inciso sexto. Que el medio empleado para repeler la agresión haya sido racional. Y la racionalidad no depende de arma contra arma, cuchillo contra cuchillo, palo contra palo. Depende de un cúmulo de circunstancias de hecho que tiene que ver con el contexto, el perfil del agresor, el perfil de la víctima, el momento, el tiempo, el lugar, la hora del día, la amenaza a los bienes jurídicos. Tiene que ver con un montón de cosas. Por eso insisto que les doy un ejemplo de cuándo podría ser útil una breve explicación teórica de un punto de hecho. Si no es el caso, el alegato de apertura es sobre hechos. Los jueces conocen el derecho. ¿Está bien? Insisto con esto porque nos suele pasar que en nuestros alegatos de clausura a veces tienen un contenido teórico muy importante que no es útil para resolver el conflicto. Tampoco es el momento de poner una proclama política. Muchas veces vemos que se hacen
eh, discursos, ¿no?, acerca de las libertades individuales o la política criminal, y la importancia de las libertades fundamentales y la Constitución y los padres fundadores, qué sé yo, no tiene un buen resultado eso. El jurado no lo entiende y los jueces ya lo saben igual o más que nosotros. Entonces, hablar de cuestiones políticas, de política criminal o de política institucional, o peor aún, de política partidaria, va a mal predisponer a cualquier auditorio, salvo que la defensa sea una defensa de persecución política. Si obviamente mi defensa es que mi cliente está siendo víctima de una operación política, de un armado de la causa, esta que, a ver, todos conocemos que existen, en ese caso sí sería relevante establecer la vinculación entre el contexto político y los hechos del caso. Si no, no tiene nada que ver. Hablar de un caso X, un caso random, un caso cualquiera, de cuestiones políticas que tienen que ver con cómo la sociedad ve a cierta clase de personas. O sea, no es por ahí. O sea, no son hechos, son apreciaciones políticas de los abogados que lo único que van a hacer es entorpecer y desperdiciar buenos minutos que tienen para hacer lo que hay que hacer. Tampoco es una declaración poética. Muchas veces utilizamos los alegatos de clausura para hacer una cita muy linda de un libro, porque suena lindo, porque nos parece interesante, nos hace ver inteligentes, leídos, cultos. Se suelen no entender. Las citas de libros no las entiende nadie porque suelen quedar muy descontextualizadas, lamentablemente. Tampoco es un resumen de las pruebas. Perdón, no es un espacio para nuestras opiniones personales. O una regla de litigación que dice que los dichos de los abogados no son pruebas. Ok. Las opiniones de los abogados, menos todavía. Esto lo suelo ver bastante seguido cuando, por ejemplo, colegas dicen, miembro del tribunal, conozco a mi cliente de toda la vida, sería incapaz de cometer el delito que está siendo acusado. Esta línea la he escuchado un montón de veces, lamentablemente. Y la verdad es que, el concepto que el abogado tenga de su cliente es completamente irrelevante, ¿está bien? O que el abogado diga, miembro del tribunal, siempre pensé que no debía emitir opinión sobre mis casos, pero estoy convencido que este caso es un caso justo. O sea, lo que al abogado le parezca justo es completamente irrelevante. Tampoco es un resumen de las pruebas, entonces. Ahora sí, 7. Muchas veces hacemos un alegato como si fuera un resumen de lo ocurrido, como si el tribunal no hubiera estado presente en el juicio. Porque recuerden que el día 1, cuando declaró el testigo López, dijo lo siguiente. Y luego se presentó el testigo Pérez y dijo lo siguiente. Es un formato que usamos muy seguido, lamentablemente, y es poco persuasivo, porque los jueces estuvieron en el juicio. No es por acá, no hay que aprender un resumen de las pruebas, hay que tratar de convencer. Los minutos de atención del tribunal son pocos. Esto es como una clase. Ninguna clase, me refiero a facultad o a posgrado, la persona puede estar atenta realmente más de 1 hora y media, salvo circunstancias particulares, cortes o situaciones que involucren a la persona. Si la persona es oyente nada más, después de 1 hora y media, lo perdimos. Entonces, siempre tengan en cuenta que ese es el límite máximo de un alegato. ¿Sí? Siempre menos es más. Y utilizar tiempo preciado, tiempo que no les va a sobrar, para repasar lo que todos vieron y escucharon, la verdad que no tiene mucho sentido. Y por eso tampoco es la transmisión de juicio. Si ustedes se dispusieran básicamente a leer lo que el testigo dijo textualmente en el juicio, tampoco tiene sentido, porque los jueces ya lo escucharon. El alegato de clausura está pensado para convencer, no para recordar. Y por ende, tampoco es un espacio para la improvisación. Como todas las técnicas de litigación, esto se prepara antes. Se prepara con bastante tiempo antes. Entonces, no es que llegamos al alegato de clausura y el tribunal nos dice,
señor fiscal, señor defensor, ¿están en condición de alegar? Y ustedes responden sí, y le dicen, quisiera, su señoría, un cuarto intermedio para hacer algunas anotaciones. ¿De cuánto tiempo, doctor? 10 minutos ya está bien. En 10 minutos, no preparo un alegato, verdaderamente. O sea, lo tienen que tener preparado desde antes. ¿Sí? A lo sumo de esos 10 minutos, tienen que hacer ajustes. Pero no es que en el momento les va a bajar el conocimiento para que ustedes puedan volcarlo al tribunal y dar buenas razones para que crean en sus testigos. Esto, insisto, lo tienen que preparar desde el minuto uno y lo tienen que ir ajustando a medida que se produce la prueba. Y por último, no crean que hay modelos preestablecidos. Me ha pasado muchas veces que colegas me dicen, che, Lucas, ¿tenés un modelo de alegato para un caso de violación? Digo, no, no hay un modelo porque no hay un caso sea igual a otro. Lucas, ¿no tenés un modelo de alegato para homicidio? No, la verdad que no. O sea, decime cómo fue el juicio y tal vez te puedo ayudar a entender los ejes conflictivos más severos de este juicio, pero no hay dos juicios iguales. Esto es una regla de litigación. No hay dos casos iguales, no hay dos juicios iguales. De hecho, es muy probable que con los mismos testigos y la misma prueba, si utilizan dos jurados distintos, tal vez tengan dos soluciones distintas. Entonces, ojo con creer que van a tener eh, formatos similares en un alegato. Perdón, ¿eh? Acá. Y ahora que les dije lo que no es el alegato, quiero desmitificar algunas ideas acerca de lo que tal vez es y que tampoco es. En muchos libros de litigación ustedes van a encontrar que el alegato de clausura es lo que tenemos en cuenta al momento de planificar todo nuestro juicio. Y esto es cierto. Nosotros pensamos en el alegato de clausura desde el momento en que preparamos el juicio porque, como ya investigamos, ya sabemos lo que van a decir nuestros testigos y los testigos de la fiscalía. Si yo no sé lo que va a decir un testigo del juicio es porque no lo planifiqué bien, porque no investigué, porque no me entrevisté, porque no tuve una charla previa con el testigo o no leí las declaraciones previas de los testigos de la fiscalía, entonces voy a improvisar. En todos los manuales de litigación se establece que el alegato de clausura es como la guía, es como el objetivo que queremos lograr, ¿no? Y el problema de pensarlo estrictamente así es que esto nos genera una estructura rígida, como que después, o sea, lo escribo básicamente, redacto como una especie de panfleto, manifiesto, y me lo aprendo de memoria, y cuando llega el momento de alegar, lo recito como si fuera el Padre Nuestro. El problema es que, como ustedes saben, o se imaginarán, en el juicio hay incidentes, los testigos no se acuerdan, los testigos cambian su versión, los testigos agregan más información de la que creíamos, el testigo no concurre. Por eso es que, si bien es una guía, lo que no puede generar es que ustedes lo escriban e intenten recitarlo de memoria. O sea, no es una estructura rígida preconcebida. El alegato es una guía, pero no es una estructura rígida que impida, que nos impida escuchar lo que pasó en el juicio, que nos impida agregar, modificar, hacer nuevas conexiones. Entonces, tengan una guía a donde apuntan en sus conclusiones, o sea, tienen que saber a dónde van a apuntar ustedes, pero nunca lo redacten por escrito y se lo aprendan de memoria, porque en el juicio va a pasar cosas que ustedes no pudieron prever o que se corrieron del eje de lo previsto, y puede costarles muy caro decirles porque como ha sucedido en este juicio, el testigo ha dicho tal cosa, y resulta que después el testigo no fue, o el testigo no lo dijo, o el testigo lo dijo de otra manera, ustedes se lo aprendieron de memoria de una forma, y la otra parte les va a responder efectivamente diciendo eso no ocurrió, el abogado está intentando tergiversar la prueba y engañar al jurado. Otro pseudo mandato que quiero que se saquen de la cabeza es algo así como que el alegato es un borrador de la sentencia. Yo veo que me crié con esto, porque este es mal el sistema escrito. A mí mi jefe me decía, Lucas, cuando hagas los alegatos, pensá que es un
es un borrador de la sentencia. Un buen alegato, me decía mi jefe, son los considerando una sentencia. Claro, yo leía las sentencias, que lo único que hacían era cortar y pegar y poner lo que pasó sin ningún tipo de análisis, y después la solución aparecía por arte de magia, y nadie sabía por qué, porque no estaba conectada con casi ningún considerando, y ya sé, ok, se alega de esa forma entonces. No. El alegato no es una descripción del debate oral. Si ustedes lo piensan como un borrador de sentencia, bajo la lógica que a muchos de nosotros nos enseñaron con el sistema escrito, pues yo cuando estudié con el sistema escrito, no existía la oralidad, o sea, recién arrancaba. Entonces el alegato no es un visto y considerando que en fecha tal el fiscal planteó su exposición inicial y luego, seguida la palabra a la defensa, expusimos que, y el día siguiente declaró en primer término el testigo tal, que dijo tal, y en el marco de esa declaración, la defensa articuló una objeción. O sea, esta versión casi taquigráfica, que a veces los jueces hacen en sus considerando como un repaso de lo sucedido en el juicio, no es la función del alegato. Entonces, cuando ustedes escuchen la idea de que el alegato de acusación es un borrador de la sentencia, perdón, no crean que se refiere al esquema tradicional de la sentencia escrita civil, comercial, laboral o penal. No es un raconto de lo sucedido, ¿está bien? El alegato es la última vez que el litigante toma la palabra frente al tribunal y es la última oportunidad para convencerlo. Esto como una vía de plomo, esto no mete mucha presión. Esto es la versión yankee hollywoodense del alegato de clausura. Es como que, no sé si alguno vio ustedes la serie en HBO, Perry Mason, pero es un personaje de la literatura norteamericana, así como muy tradicional, de lo que es un buen abogado, si se quiere. Claro, que resolvía los juicios en el arte de clausura o en el contraexamen, donde por arte de magia lograba que el testigo dijera, es verdad, estoy mintiendo, yo maté a mi cuñado. O que en el alegato de clausura, después de un juicio malísimo, con dos buenos argumentos, el abogado convence al tribunal. No es así en la vida real. En el alegato de clausura, si ustedes lo piensan así, se van a meter tanta presión que lo van a sufrir. El alegato de clausura no es usar vida de plomo. Pensar que es la última oportunidad para convencerlo los va a hundir más que ayudar, porque no es el momento en el que armamos el rompecabezas. Esta es otra falsa creencia de que el juicio se decide en el alegato de clausura. El juicio no se decide en el alegato de clausura. El juicio, como dijimos en los encuentros pasados, se decide antes. Vayamos a la primera ficha para darle sentido a esta idea. La ficha de la cita del libro de Binder. Binder se refiere a la tercera etapa, que es la etapa de los alegatos. La etapa 1 es la etapa de los alegatos de apertura. La etapa 2 es la etapa de producción de la prueba. Exámenes directos contra examen de otra parte, examen directo de la segunda parte contra examen de la primera parte. Esta es la parte de producción de prueba. El alegato es la tercera etapa, que es la etapa de conclusiones. Perdón, ¿eh? Entonces, si ustedes creen verdaderamente que es a último momento, cuando vamos a convencer al tribunal y vamos realmente a poder trazar nuestras conexiones, este formato de alegato, además de generarles esta presión de ser brillantes, de ganar el juicio a último momento, es pensarlo como el tren que ya partió de la estación. O sea, nosotros nos convencemos del minuto uno. No esperamos a convencer desde el último momento. Por eso este taller se llama Cómo construir relatos persuasivos. La idea es ser persuasivos desde el minuto uno. Desde el minuto uno empezar a convencer al tribunal y no esperar al alegato para sacar ahí mis mejores cartas y decir, bueno, miren, mi defensa, bueno, les voy a dar un ejemplo porque es bastante gráfico de muchas defensas que aún hoy muchos colegas articulan o me consultan si está bien o mal. Alegato de la Fiscalía. Miembro del jurado
vamos a demostrar que el 5 de agosto de 2023, aproximadamente a las 16 horas, en la esquina de la calle Sur y Carlos Pellegrini, el acusado aquí presente, el señor Matías Nalot, mató a Leandro Pérez de 2 disparos de arma de fuego. Esto es básicamente la descripción del hecho, no requiere mucho más, ¿se entiende? ¿No? Esto hace que esta conducta quede cubierta por el artículo 79. O sea, básicamente respondo al cuándo, dónde, quién, qué y cómo. Podría ir un poco más y decir, estos disparos fueron en su abdomen y fueron 2. Van a escuchar a lo largo de este juicio el testimonio de fulano y mengano, quienes les van a explicar en qué circunstancias se dieron estos disparos, cómo la policía secuestró el arma homicida, cuáles fueron los motivos que llevaron al acusado a matar a la víctima. ¿Se entiende? Hechos, hechos y adelanto de pruebas. Una promesa de cómo voy a demostrar culpabilidad. Frente a ello, un alegato de apertura de la defensa, que es el mal alegato, podría ser lo siguiente, ¿no? Miembro del tribunal, la defensa se reserva el derecho de alegar hasta el momento de la clausura. Pasa todavía. Mucha gente cree que es lo correcto, porque mucha gente cree que jugando con la sorpresa en el juicio, como si fuera un juego de naipes, a último momento van a poder dar el juicio. Entonces, en la clausura, la defensa dirá algo así como, miembro del tribunal, recuerden que en la apertura hicimos reserva del derecho de alegar, porque básicamente queríamos saber verdaderamente cuál era la prueba de la acusación. Y ahora que conocemos la prueba de la acusación, estamos en condiciones de afirmar que mi cliente no fue el autor del delito, o que mi cliente obró en legítima defensa. Ya es tarde. Si este es el modelo de alegato, el tren de la culpabilidad ya partió hace horas, ¿eh? Porque está comprobado, perdón, desde el punto de vista de las neurociencias, a ver, ahí me daba la luz en la cara. Está comprobado desde el punto de vista de las neurociencias que las personas van generando convencimiento en el momento en el que escuchan las pruebas. No esperan al alegato de clausura para decir, ok, me voy a mantener neutral al relato de la fiscalía y al relato de la defensa y voy a esperar los alegatos para ver quién tiene razón. No funciona así la mente humana. Esto está probado desde el punto de vista de la neurociencia, que además de los prejuicios que toda persona tiene, que va a empezar a generar cierta cercanía con uno de los dos relatos y va a empezar a acomodar la evidencia dependiendo de cuál es la tendencia que tiene. Esto se llama disonancia cognitiva desde el punto de vista de la psicología del testimonio. No sé si lo pueden googlear, donde los jurados y los jueces también, todos sufrimos de estos sesgos cognitivos, acomodan las cosas en su cabeza de la mejor manera que cierra a sus propias creencias. Si yo creo que es culpable, todo lo que voy a ir escuchando lo voy llevando al lado de la culpabilidad. Si yo creo que puede ser inocente, todo lo que voy escuchando me va a ir cerrando en mi pensamiento de no culpabilidad. Esto es evidente hoy más que nunca con tanta información disponible en los medios de comunicación, que hay gente que, aunque tenga los hechos en la cara, te los niega y dice, no, no puede ser, no, imposible. Imposible, no, eso es una operación de prensa, eso no es cierto, es una fake news. Sí, dale, hermano, son los hechos. ¿Qué más querés? Pero como ya tomó una decisión inconsciente o consciente acerca de una conclusión, todo lo demás lo va a acomodar o lo va directamente a negar. O sea, hay gente que directamente no escucha la prueba que le pone en jaque cuál es su visión del caso. Entonces, si ustedes esperan a la clausura para convencer a este miembro del tribunal, es tarde. O sea, ustedes tienen que convencerlo desde el minuto uno. Por eso tienen que ser persuasivos y persuasivas desde el minuto uno. ¿Cuándo es el minuto uno? Con el alegato de apertura. ¿Cómo son persuasivos? Relatando con hechos que generen imágenes visuales
y pongan al tribunal en los zapatos de Matías ese día, el 5 de agosto, bajando del colectivo sin saber lo que estaba a punto de pasar. O sea, necesitan que el jurado vea, piensa, sienta, escuche y realmente se ponga en el lugar de Matías. O sea, básicamente un juicio de culpabilidad tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan? Volvemos un poco a la dogmática penal. La culpabilidad es el injusto configurado, ¿se acuerdan? En el elemento objetivo, llevarlo al plano del reproche personal, en esas circunstancias puntuales. ¿Realmente puede la sociedad reprocharle a Matías lo que hizo? Bueno, este es el desafío más grande. O sea, esta es la aplicación de la dogmática penal llevada al plano del juicio. Cuando a mí la dogmática me dice que el plano de la culpabilidad es realmente atribuir el injusto a la persona, significa que yo tengo que proyectar una película de lo que la persona sintió, vivió, hizo, para que todo el mundo se ponga los zapatos de Matías y termine analizando si lo que hizo es conforme a la ley o no es conforme a la ley. Básicamente, ese es el gran desafío, que es el que nos planteaba Nino, ¿se acuerdan? En el encuentro número 1, que era presentar al tribunal un mundo posible. En este caso, un mundo posible es un mundo de legítima defensa. Obviamente hay debilidades en el caso, pero es un mundo posible. Y obviamente el alegato, insisto con esto, no es el momento cumbre del juicio. No es el no es- Quiero que se saquen la idea de que es el momento brillante de lucidez del abogado. O sea, es tarde. Ustedes tienen que convencer con buenos testigos, con buena prueba, con buen manejo de los hechos, con buenos exámenes directos, que el testigo permita explicar con buena claridad dónde, cuándo, quién, cómo, que el tribunal pueda ver lo que sucedió en la esquina de la calle Sucre y Carlos Pellegrini y pueda entender verdaderamente que había una necesidad de defenderse, que pueda entender verdaderamente lo que significa la necesidad racional del medio empleado, la falta de agresión ilegítima, o sea, que realmente lo pueda ver traducido en hechos. Y eso se logra con buenos exámenes directos. Solamente algunos contraexámenes van a poder aportar alguna pequeña cuota, pero los casos se ganan con buenos exámenes directos, presentando buenos testigos, buena evidencia, buenas preguntas y dejando que el testigo relate, que el testigo genere imágenes visuales. Ustedes haciendo preguntas cerradas, perdón que le interrumpa, quiero que le brinde más detalles al jurado de ese momento en particular. ¿A qué instancia estaban? ¿Recuerda qué le dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Qué pensó usted en ese momento? ¿Qué sintió usted en ese momento? O sea, tienen que lograr generar, proyectar una película en el marco de la audiencia. Si ustedes hacen eso, van a estar en mejores condiciones de hacer un buen alegato de clausura, que es lo que les voy a explicar ahora, algunas ideas de lo que a mí me parece que es importante tener en cuenta. Entonces, como conclusión, nadie gana un juicio con un alegato de clausura. Nadie. Pero es muy probable que lo perdamos si no lo trabajamos adecuadamente. ¿Entienden la diferencia? Nadie gana un juicio con un alegato de clausura, pero si cometemos un error grosero en la clausura, es muy probable que lo podamos perder si es que veníamos empatados. ¿Cuáles son los elementos del alegato de clausura? Básicamente tener una buena teoría del caso clara desde el inicio. O sea, yo, si voy por la legítima defensa, todo, todas mis intervenciones, mis relatos de apertura, mis exámenes directos, todo tienen que graficar con hechos una legítima defensa. Tiene que quedar muy claro que eran dos personas contra una, que una de esas dos personas tenía un arma, que era una navaja, que esas dos personas tenían antecedentes penales por delitos similares, que una de esas dos personas, que es el principal testigo de la fiscalía, tiene muchísimas razones para mentir y muchísimas razones para victimizarse y victimizar a los amigos, porque si no, pierde el beneficio de la libertad del arresto domiciliario, pierde dos subsidios que cobra. O sea, tengo que generar los motivos por los cuales mi relato es creíble. Dos, el alegato de clausura tiene que estar limitado al registro de juicio. Yo no puedo meter prueba, como decía hoy, a último momento.
Y acá hay técnicas de comunicación que son bastante estandarizadas, que tienen que ver con, perdón, hablar claro y preciso, con hechos, establecer las prioridades. Hay una regla que dice, que se llama de primacía y recencia. Las personas tenemos una tendencia a prestar más atención al inicio y al final de una exposición. Entonces tenemos que empezar fuerte y terminar fuerte en nuestros alegatos, porque esos son los momentos en los cuales el tribunal va a estar mucho más atento a nuestra exposición. Entonces una buena técnica es decir, bueno, para comenzar, o quisiera comenzar con, y cuando está por terminar, algo así como que indique, bueno, para finalizar o para ir cerrando, esto va a generar nuevamente la atención y ahí es donde ustedes van a tener que volver a poner la artillería pesada. Ustedes pueden hacer un mini repaso de la evidencia a título introductorio, pero no como estructura del alegato. Pueden analizar prueba por prueba cuando analizan los hechos, ¿no? Y no con este formato de sentencia civil, o pueden agrupar evidencia y establecer hechos, y esos hechos conectarlos con distintos tipos de prueba que se fueron produciendo a lo largo del debate. Por ejemplo, decir que Matías, por ejemplo, tuvo la necesidad de defenderse. Esto es una conclusión. Esto podemos establecerlo con el testimonio del oficial de policía Pérez y López. Pero además, recuerden que en el contraexamen del testigo conocido como el loco, a pregunta de esta parte, el testigo reconoció que su amigo, la persona fallecida, tenía una navaja en su mano. Pero recuerden cómo lo dijo, porque no lo quiso reconocer. Tuvimos que exhibirle su declaración previa para que, leyéndolo, pudiera mirar al jurado y decir que era cierto que su amigo tenía un cuchillo ese día. ¿Por qué creen que no se lo quiso decir? Esto habla de las motivaciones. Porque el testigo, conocido como el loco, como ustedes saben, y fue probado con el informe de antecedentes penales, tenía una causa penal en trámite, y que si se demostraba que el 5 de agosto estaba cometiendo un delito, le iba a ser revocado el beneficio de el arresto domiciliario. O sea, fíjense cómo yo argumento para demostrar que hay una necesidad de defenderse. O sea, le coloco un arma en... Hola, perdón, ahí está, ahí estoy. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, 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 ahí volviste. Ah, Perfecto. perfecto, porque como les explicaba, tengo microcortes y por momentos me quedo sin conexión, son 5 segundos y reconecto. Entonces, les decía que definir cuestiones significa decir, bueno, miembro del tribunal, yo quiero explicarles por qué ese día Matías tuvo la necesidad de defenderse. Yo quiero explicarles por qué ese día era la vida de Matías o la vida de Leandro Pérez, también conocido como el Chucky en los prontuarios policiales. Ustedes definen cuestiones, que son las cuestiones decisivas. Entonces, esta es una buena técnica argumentativa. Después, cada caso les va a imponer la necesidad de tener una estructura más temática o más temporal. Por momentos pueden hacer una narrativa con línea de tiempo, y en los momentos importantes se pueden detener y hacer foco, como si fuera una película en cámara lenta, de circunstancias muy concretas respecto a ciertos temas. Acá en este caso sería muy importante hacer una pausa, un stop, una cámara lenta en lo que es el arma que tiene esta persona, este cuchillo. Entonces tendríamos que asignarle varios minutos a la cuestión del arma y muchos minutos a la cuestión de los antecedentes personales, porque no tenemos mucho más como defensa que presentar quién es Matías, quién es Leandro Pérez, prontuario policial El Chucky. O sea, esta sería una muy buena herramienta para crear también una idea persuasiva de Matías se estaba defendiendo, el Chucky estaba robando como lo hacía habitualmente. O sea, este caso es un desafío porque no hay mucha prueba de que efectivamente se estuviera defendiendo. Tendríamos que lograr conectar a nuestro cliente demasiado con el tribunal, ¿no? Establecer su perfil de vida, es un tipo laburante, un padre de familia, esposo, tratar de presentarlo como una persona realmente que no tuvo más alternativas, y a mí se me ocurre, cuando pensaba el caso, y bueno, a ver, es militar, y uno podría armar un caso algo así como decir, muy bien, nosotros como sociedad
le hemos pedido a Matías que jure la bandera y jure dar su vida por la patria en caso de ser necesario. Lo que no le podemos pedir como sociedad es que entregue su vida sin ningún sentido en manos de un criminal. Esta sería como una frase fuerte para empezar y conectaría un poco los valores del caso. Y obviamente cualquier relato tiene que ser coherente en cuanto a lo que decimos, las pruebas y con el sentido común, y obviamente tiene que tener una conclusión que es la pretensión. Para ir cerrando, pues ya estamos en horario, la función principal y la última idea que quiero que les quede del alegato de clausura es que ustedes tienen que conectar todo lo que hicieron en el juicio. Alegato de apertura, exámenes directos, contraexámenes. Tienen que conectar los hechos, las evidencias, el derecho y los valores. Fíjense cómo yo recién conecté hechos con valores. Yo estoy diciendo, estoy estableciendo el perfil del acusado y estoy tratando de darle un valor, ¿no?, que tiene que ver con sus obligaciones como personal militar. Yo estoy hablando de que hay un artículo en la Constitución, si hubiera un jurado podría ser más explícito todavía, y explicarle que hay un artículo en la Constitución que obliga a armarnos en defensa de la patria, que es la base del llamamiento al servicio militar, y explicarlo explícitamente cómo funciona el juramento a la bandera para los miembros de las Fuerzas Armadas, y concluir que no es justo pedirle a esta persona en particular que ofrezca su vida en sacrificio porque la otra persona no tenía un arma, que va a ser el argumento del fiscal. Señoría, era un cuchillo contra un arma, Matías era una persona preparada, podría haber hecho otra cosa más que tirarle 2 tiros en la panza a Leandro Pérez, que por más que sea un delincuente de reconocida carrera, fue víctima de un homicidio. O sea, básicamente la discusión podría transarse por ahí. Entonces yo tengo que convencer al juez de 4 cosas cuando intento conectar todas las prácticas que vimos en estos 4 encuentros. Que nuestros hechos son exactos, efectivamente los hechos que yo planteo son correctos, existieron, que mis pruebas son confiables, ¿sí?, que yo puedo establecer que estos hechos son exactos porque tengo pruebas que son confiables y que las pruebas del fiscal no son confiables, que estos hechos contenidos en evidencia confiable justifican que yo aplique cierta ley, en este caso el artículo 34, inciso sexto, y que además aplicar esta ley en el caso concreto es justo. Y esto es cuando conecto con los valores. Entonces fíjense que estos 4 elementos son los 4 elementos de la teoría del caso: hecho, evidencia, teoría jurídica y valores. O sea, ¿es justo que esta persona, este laburante, se deje matar, se deje arrebatar por 2 delincuentes de carrera del barrio? Esto es traducido en criollo, ¿no? Habría que fortalecer mucho más este argumento. Pero básicamente tendríamos que establecer buenos valores del caso para que en la mente del tribunal el pedido legal también concuerde con un pedido de justicia. Esto es lo último, son las herramientas persuasivas. Las inferencias son las conclusiones. Estas son las herramientas que ustedes pueden utilizar en su alegato de clausura. O sea, ¿cómo es que hacen para conectar estos 4 puntos? Con estas 6 herramientas. Inferencias. Las inferencias son conclusiones. Yo conecto hechos y yo una conclusión. Un ejemplo sería, Leandro Pérez, ahora como defensa, ¿no? Leandro Pérez, el 5 de agosto, tenía un cuchillo en su mano, estaba en compañía de su mejor amigo, el loco. Ambos estaban procesados a ese día por robar en la vía pública, en grupo y con el uso de armas. La conclusión es, ese día estaban queriendo robarle a Matías. Esto es una conclusión. Yo no es que tengo un testigo que me va a decir que escuchó cómo Leandro Pérez y su amigo planificaron el robo a Matías. Yo concluyo sobre la base de indicios que ese día estaban robando. Es una conclusión. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo utilizar generalizaciones. O sea, este argumento tiene una generalización. Quien roba una vez es más probable que robe de vuelta. Por eso los antecedentes de Leandro Pérez y su amigo, para nosotros abogados defensores, son relevantes. Señoría,
es importante que el jurado conozca los antecedentes del testigo y de la persona fallecida, porque básicamente es lo que hacían todos los días, salir a robar ambos con un arma blanca en la mano. Entonces yo establezco y pruebo que es la manera en que robaban, esta suerte de modus operandi, voy de lo general a lo particular. Yo concluyo que el 5 de agosto también estaban haciendo lo mismo. También puedo hacer uso de exageraciones. Yo puedo decir que, y este argumento contiene una exageración, y decir que efectivamente el hecho de que Leandro Pérez tuviera un cuchillo en su mano automáticamente puso en riesgo la vida de Matías. Y acá estoy exagerando, porque no necesariamente puso en riesgo la vida de Matías. Tal vez puso solamente en riesgo su integridad física. Tal vez puso en riesgo solamente su propiedad. Tal vez por la distancia que había entre uno y otro, y por eso es importante la pericia balística que establece la distancia en la cual se hicieron los disparos. ¿Se acuerdan que dice a más de 1 metro el caso? Porque es claro que no hubo una lucha cuerpo a cuerpo en ese momento, en el momento de hacer los disparos. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente Matías corrió en riesgo su vida cuando él tenía un arma y Leandro Pérez el Chucky tenía un cuchillo? Yo estoy exagerando ahí. Yo puedo decir, miembro del tribunal, recuerden que la defensa probó que Leandro Pérez ese día tenía un cuchillo en su mano. Y yo puedo exagerar y concluir automáticamente que ese día la vida de mi cliente estuvo en peligro. ¿Lo estoy exagerando? Probablemente. ¿Es una exageración correcta? Y la verdad que es posible que si los hechos se desencadenaran de otra forma, finalmente podría haber corrido efectivamente peligro la vida, pero potencialmente lo corrió. Realmente es una exageración, al menos de mi punto de vista. Analogías. Yo llevo un argumento del plano de lo desconocido para el tribunal a través de algo que ya conoce. Entonces, yo podría hablar de, por ejemplo, la confianza que tenemos que tener en el testimonio del policía y decir que es la misma confianza que tenemos que tenerle, por ejemplo, en nuestros vínculos comerciales a un proveedor que siempre ha cumplido con sus entregas en tiempo y forma. Estoy diciendo algo así como muy básico para que el jurado a veces entienda un argumento que está más conectado a lo legal con un argumento que está más conectado al sentido común, porque una de las reglas que se le dice al jurado al momento de analizar el testimonio de un testigo es que el jurado tiene que analizar los dichos de los testigos con las mismas reglas que utiliza en su vida cotidiana para juzgar acerca de la verdad o la mentira de las cosas, de sus negocios, de sus relaciones personales, de sus relaciones de vida. Entonces, los mismos criterios que utilizamos en la vida cotidiana para juzgar si alguien nos miente o nos dice la verdad, son las mismas herramientas que el jurado tiene que utilizar al momento de analizar si un testigo dice o no dice la verdad. Entonces yo podría decirle, piensen por un segundo en cuando ustedes, si son padres o madres, llamaban a uno de sus hijos para preguntarles qué pasó. Piensen si sus hijos se ponían nerviosos, si no los miraban a la cara, si escondían las manos, si se negaban a responder sistemáticamente cada una de las preguntas que ustedes les hacían. Bueno, ahora recuerden cómo declaró el amigo del Chucky, apodado como el loco. Se negaba a responder las preguntas, tuvimos que exhibirle su declaración previa. En todo momento miraba para abajo, en todo momento era hostil a las preguntas que les hacíamos. En ningún momento los miró a la cara, miembros del tribunal. ¿Se entiende? Entonces yo trazo una analogía entre situaciones de la vida común y situaciones que ocurrieron en el juicio. Y esto tiene que ver con la argumentación. Yo a veces dejo la conclusión en el aire y a veces la completo. Yo podría detenerme ahí y ser un argumento implícito, donde yo dejo establecido que el testigo, el loco, está mintiendo, o puedo ir más allá y decir, miembro del tribunal, el testigo, perdón, está mintiendo. Y esto lo voy a sostener con los siguientes argumentos. Yo insisto, le muestro las variables al tribunal y dejo que el propio tribunal le caiga la conclusión, o voy más allá a un argumento explícito y le doy yo la conclusión. Si a mí me preguntan,
yo tiendo a pensar que una persona que construye la propia conclusión cuando yo se lo dejo en bandeja para que haga la conexión final, es la mejor manera de convencer a alguien. Porque que yo le dé la conclusión a veces tiende a generar un rechazo, ¿no? Me quiere convencer. Si yo dejo que se convenza solo porque le hablé con hechos y le expliqué cómo declaró, le expliqué dónde estaba y se lo dejé servido para que el mismo testigo, el mismo tribunal, perdón, lo vea, yo realmente creo que es la mejor manera de convencer. Y cuando estamos refutando a la parte contraria, recuerde que hay dos variables. Yo niego el hecho. Si yo fuera el fiscal, les diría lo siguiente. Miembro del tribunal, no es cierto que Leandro Pérez haya tenido un arma ese día. Recuerden el testimonio del oficial López y el oficial Pérez. No encontraron ningún arma en el lugar del hecho. Cuando detuvieron al testigo del loco, no encontraron ningún arma. La existencia del arma es un invento del acusado para armar un caso de legítima defensa. Yo niego, ¿no? Niego con contraprueba. La otra herramienta de refutación es la aceptación y explicación. Miembro del tribunal, es cierto, no fue encontrado un arma, existe la posibilidad de que haya un arma, la defensa sostiene que el arma se prueba con el informe de la videograbación que establece que Leandro Pérez tenía un objeto brillante en su mano el día del hecho, y la defensa sostiene que el testimonio del loco así lo comprueba porque reconoció que estaba comiendo una naranja. Sin embargo, y acá empieza la explicación, sin embargo, el solo hecho de que haya tenido una navaja ese día no es motivo suficiente para que el acusado le haya disparado 2 veces sobre su cuerpo. Y ahí empezó una explicación con hechos de lo que sería el principio de necesidad racional de defender. Esto es todo, colegas. Para concluir, el objetivo de hoy era que ustedes identifiquen los criterios prácticos para objetar durante el juicio, precisar que no todo aquello, perdón, que no se debe hacer en un alegato de clausura, entender la importancia real del alegato de clausura, o sea, no sobredimensionarlo, porque tendemos a darle más importancia de la que merece, pero sí entender que es un buen momento para fidelizar. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre digo lo mismo. Si nosotros queremos ser persuasivos, yo el mejor ejemplo que les voy a dar utilizando una analogía y espero que la acepten y la puedan ver, y con esto cierro, es el caso de un vendedor de autos. Las reglas de marketing explican que para ser persuasivo al momento de vender hay que cumplir 3 reglas solamente. Y yo las traslado a la teoría de juicio. Hay que prometer poco, hay que vender mucho y hay que fidelizar siempre. Entonces, cuando vos vas a la concesionaria y querés comprar un auto, el agenciero, el vendedor con experiencia, no te va a llenar de palabras de entrada apenas entras porque te va a espantar. ¿Qué es lo que te va a decir? Vení, pasá, sentate. Sentí el olor a cuero. Prendé la radio. Fíjate qué cómodo que es. ¿Querés probarlo? Vamos a dar una vuelta. Te va a vender con hechos, que vos lo compruebes. Porque todo lo que él te diga, te muestre el folletito, ese enganche no es bueno. Entonces, el tipo te va a prometer poco. Dice, mira, pruébalo mejor. El auto va a hablar por sí solo. Ahora, una vez que te lo vendió, una vez que volvió a dar la vuelta a manzana, una vez que te vio la cara de que me lo quiero llevar, el tipo sabe que te lo vendió. Y el tipo te va a enganchar con el servicio de postventa, va a fidelizar la operación, te va a dar las buenas razones al finalizar de por qué tenés que comprarlo o por qué hiciste bien en comprarlo. Te va a llevar a la oficina, te va a hacer tomar asiento, te va a invitar a un café, te va a dar un teléfono de contacto, un canal un canal de reclamos por si pasa algo, te va a explicar la garantía, pues ya está, ya te lo vendió. Con el juicio pasa lo mismo, colegas. En el alegato de apertura prometan poco, ¿sí? Vendan, convenzan,
sean persuasivos con los exámenes directos. Dejen que la prueba hable a través de ustedes. Dejen que la prueba convenza al tribunal. Y en la clausura, ya está. Ustedes ya vendieron con los exámenes. En la clausura solamente den esas buenas razones, esas 4 o 5 cuestiones que les va a dar la seguridad al tribunal de que ya tomaron la decisión correcta. Porque el tribunal, les aseguro, decidió en el medio del juicio. El jurado y los jueces no esperan al alegato para tomar su decisión. Yo les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, perdónenme, hoy no tengo voz, que nos hayan acompañado 4 lunes de su vida, con todo lo que eso significa, y les agradezco inmensamente que se hayan quedado hasta hoy. Les vamos a mandar este material y aprovecho para agradecer nuevamente a Federico y a Irene de Microjuris por darme la posibilidad de compartir con ustedes algunas ideas básicas, introductorias, de lo que creo que es lo importante para empezar a trabajar con temas de litigación penal. Federico, por mi parte, estoy cumplido. Te Más cedo que la palabra cumplido. nuevamente y terminamos. No, más que cumplido. Gracias, Lucas, por desarrollar este ciclo de penal. La verdad que los 4 encuentros excelentes, más hoy que estabas mal de la voz con la bronquitis. Y ahí, si lees los comentarios, están todos diciendo lo claro y lo preciso que fueron todas las clases y las prácticas que fueron. Así que están todos muy contentos. Por mi parte, Bueno, gracias gracias. a todos por participar y dejamos un ratito a ver si alguien tiene alguna pregunta. Están todos comentando igual. Bueno, yo encantado, me quedo un ratito más. Sepan que me pueden escribir por mail para hacer una pregunta, me pueden pedir material. Yo suelo recomendar libros si les interesa profundizar. Hay mucha bibliografía nacional o extranjera que es muy, muy interesante para profundizar estos temas. Esto, insisto, fue como sobrevolar por arriba estas cuestiones, pero hay muchísimo todavía que se puede profundizar y que pueden aprender. Bueno, en Facebook también tenés comentarios diciéndote muy claro. Gente desde Perú, así que estamos Bueno, internacionales. mandarles un gran abrazo. Bueno, en realidad, si me están viendo o escuchando, les mando un gran abrazo. Tengo mucha gente amiga en Perú eh, que he conocido en viajes, así que aprovecho y le mando un gran abrazo a mi gran amigo Benji Espinosa, que es un genio de litigación. Y bueno, espero verlo en algún congreso pronto. Hace muchísimo tiempo que no lo veo. Así que si alguno de ustedes es amigo de Benji, le hace llegar mi fuerte abrazo desde Argentina. Ahí preguntan si lo pueden encontrar en Facebook eh, o en redes, Ah, o todo por mail. ¿qué cosa? Preguntan cómo lo encuentran, cómo te encuentran a vos en Facebook. En Facebook, la verdad que lo uso poco, Facebook. Estoy más en Instagram. Tengo el usuario de Facebook, pero no me lo acuerdo. Creo que es el mismo Sí, de creo que Instagram. Tampoco. en Instagram mejor porque usás más Instagram, me parece, ¿no? Por eso, si ustedes quieren, me contactan por Instagram. Ahí al final de cada ficha está mi usuario de Instagram, que es es @LTDolan. LTDOLAN. Es mi usuario de Instagram. Ahí, bueno, estamos tratando siempre de generar contenido vinculado a estos temas que a mí me apasionan. Y ahí estoy llegando, ¿eh? Ahí lo copio. A ver. Dale. Respecto a la clase anterior que están preguntando, para los suscriptores de Microjury, bueno, la base está en todo momento y estuvo en Facebook colgada unos días después de la disertación del lunes pasado, pero ahora ya no está. Ok. Ah, porque sabes que me preguntaron si había, Pero si se podía sí, ver, ¿viste? Dije, miren, pregunten en Microjuris, la verdad que no desconozco cómo es el sistema. queda unos días en Facebook justamente para eso, pero bueno, en un momento Bien. lo borramos. Igual, Ok, bueno, ok, ok. el PowerPoint por mail se los enviaste a los que estaban, así que Sí. A ver, no estoy pudiendo cortar y pegar en el chat. No sé si es porque me tenés que habilitar como co-hosting. estás como co-hosting, ¿no? A ver, para. Ocultar, formato, no sé. Normalmente lo copio y lo pego y esta vez no lo puedo mandar. Se los mando por mail, como hago siempre, porque quería simplificarlo y al final me resulta más complejo. No estoy pudiendo copiar. Bueno, dale. Así que bueno, colegas, se los mando por mail, ¿sí? Tengo la lista de mail de todos y todas, así que se los envío ya mismo, para no colgar. Perfecto, bueno, finalizamos entonces. Bueno, gracias a todos por participar.
A vos especialmente, Lucas, por lo que No, por ya favor. te dije y por lo que manifiestan todos, que están todos muy contentos con lo que fue este ciclo. Así que organizaremos otro más adelante, seguramente. Gracias a todos. Hasta la próxima.